Porque Jesús murió, el impactante motivo del sacrificio de Jesucristo. Jesús es una figura central en la historia y la fe cristiana. Su vida, enseñanzas y eventual muerte son elementos fundamentales en la religión y en la creencia de que Él es el Hijo de Dios. Pero, ¿por qué Jesús murió? ¿Cuál fue el motivo de su sacrificio? En este artículo exploraremos en detalle el impactante motivo detrás de la muerte de Jesucristo y su significado para la humanidad. La necesidad del sacrificio de Jesucristo. Jesús y el pecado humano. Para entender por qué Jesús murió, es importante reconocer la realidad del pecado humano. Según la Biblia, desde el primer hombre, Adán, la humanidad ha estado marcada por el pecado. El pecado separa a los seres humanos de Dios y los aleja de la vida eterna. La Biblia dice en Romanos 3 y 23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos somos culpables del pecado y merecemos la muerte espiritual. La justicia de Dios. Como un Dios justo y santo, Dios no puede simplemente pasar por alto el pecado humano. La justicia de Dios demanda una respuesta al pecado y una penalidad por él mismo. La Biblia dice en Romanos 6 y 23, porque la paga del pecado es muerte. La muerte es la consecuencia natural y justa del pecado. Por lo tanto, Dios no puede simplemente perdonar el pecado y pasar por alto su penalidad. El propósito redentor de la muerte de Jesús. El sacrificio perfecto. Ante la necesidad de justicia y la incapacidad del hombre para redimirse a sí mismo, Dios envió a Jesús al mundo como el sacrificio perfecto. Jesús, siendo completamente Dios y completamente hombre, se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que lleva los pecados del mundo. Su muerte en la cruz fue un acto de amor y sacrificio supremo para reconciliar a la humanidad con Dios. El perdón de los pecados. La muerte de Jesús en la cruz no solo cumplió con la justicia divina, sino que también abrió el camino para el perdón de los pecados. La Biblia dice en Efesios 1, 7, en él tenemos redención mediante su sangre. El perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia de Dios. La muerte de Jesús fue el precio pagado por nuestros pecados y a través de él podemos recibir el perdón y la reconciliación con Dios. ¿Cómo afecta personalmente el sacrificio de Jesucristo a cada individuo? La salvación personal. El sacrificio de Jesucristo tiene un impacto personal y directo en cada individuo. Como resultado de su muerte en la cruz, aquellos que colocan su fe en Jesús pueden recibir la salvación personal. La Biblia dice en Juan 3 y 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El sacrificio de Jesús nos ofrece la oportunidad de recibir la vida eterna y la salvación de nuestras almas. La liberación del pecado. Además de la salvación, el sacrificio de Jesús también nos ofrece la liberación del poder del pecado en nuestras vidas diarias. Mediante su muerte y resurrección, Jesús nos ha dado la capacidad de vivir una vida liberada del pecado y la culpa. La Biblia dice en 1 Pedro 2 y 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. El sacrificio de Jesús nos ofrece la oportunidad de vivir en una nueva identidad, liberados del dominio del pecado. La esperanza que trae consigo la muerte de Jesús. La esperanza de la resurrección.
La muerte de Jesús en la cruz no fue el final de la historia. 3 días después de su muerte, Jesús resucitó de entre los muertos, demostrando su poder sobre la muerte y el pecado. La resurrección de Jesús nos da la esperanza de una vida eterna con Él. Como dice 1 Corintios 3:20, pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La resurrección de Jesús es un recordatorio de que aquellos que confían en Él también serán resucitados y vivirán para siempre con Dios. La relevancia actual del sacrificio de Jesucristo. El perdón y la renovación continua. El sacrificio de Jesucristo no es solo un evento histórico, sino que tiene una relevancia continua en la vida de los creyentes. A través de su muerte en la cruz, Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados y nos invita a una relación personal con Él. El sacrificio de Jesús es una fuente continua de perdón y restauración en nuestras vidas diarias, a medida que nos arrepentimos y confiamos en Él. La transformación y la vida abundante. El sacrificio de Jesús también tiene el poder de transformar nuestras vidas. A medida que entregamos nuestras vidas a Él y permitimos que su sacrificio impacte nuestras vidas, experimentamos una transformación interior y una vida abundante. Como dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El sacrificio de Jesús nos ofrece la oportunidad de una vida transformada y llena de propósito. La muerte de Jesucristo en la cruz fue más que un simple evento histórico. Fue un acto de amor y sacrificio supremo que cumplió con la justicia divina y nos ofreció la oportunidad de la salvación personal y la reconciliación con Dios. El sacrificio de Jesús nos libera del poder del pecado y nos ofrece la esperanza de una vida eterna con Él. Su sacrificio todavía tiene relevancia en la actualidad, ofreciendo perdón, renovación, transformación y una vida abundante para aquellos que lo reciben.